Y estamos de regreso con el consumidor. Tenemos que recordar que este programa ustedes pueden seguirlo en nuestra página web www.conelconsumidor.com. También seguirnos en Twitter, @padatopa en Twitter, y también en nuestro BB Pin que aparece en pantalla. Nos pueden agregar para que tengan contacto directo con nosotros y podamos mantener informados con respecto a los programas que tratamos diariamente. También este programa y todos los programas que han pasado en este último año lo pueden encontrar en YouTube. Usted entra a la página www.youtube.com, al canal Con el Consumidor, donde podrá ver todos los programas. Pues, si usted no ve este o cualquier otro programa que le interesa ver, entre a la página y va a tener la posibilidad de verlo cuantas veces usted lo desee. Ahora tenemos un honor tener por aquí a la doctora Natalia Frías Guzmán, que ya es de parte de nuestro programa porque ha venido en varias ocasiones, sí, claro, y siempre le agradecemos muchísimo la gentileza de su visita. Ella es ginecóloga, oncóloga, y con ella vamos a tratar un tema muy interesante, el embarazo ectópico. Doctora, un placer tenerla aquí en el programa. Un honor. Doctora, ¿qué es esto de embarazo ectópico? Mira, te explico. Cuando se forma el huevo por una fecundación, la unión y la formación del huevo ocurre en la trompa, en la cercanía de la trompa, y el proceso normal es que este huevo vaya migrando a través de la trompa y entre a la cavidad uterina, que es donde normalmente debe desarrollarse todo embarazo. Ahora, cuando hay interrupción en esta migración y ese huevo se implanta en la trompa mayormente, sí, porque ahorita podemos mencionar que hay diferentes tipos de embarazo ectópico, pero cuando este huevo se inserta en la trompa o en cualquier otro lugar fuera de la cavidad uterina, entonces estamos frente a un embarazo ectópico. ¿Cuáles son, obviamente, las causas de esto? ¿Cuáles son las causas de esta situación? ¿Por qué se presenta? Obviamente ya, al margen de ¿por qué un huevo no va al óvulo? ¿Por qué se quedaría aquí? Bueno, corrigiéndote, sí, el concepto, el óvulo se produce en el ovario y el huevo se forma cuando este óvulo que no va al útero, no va al útero, dije óvulo, mira, al útero. Como te dije, mayormente hay diferentes tipos de embarazo ectópico dependiendo de su localización, pero vamos a focalizarnos en el, sí, tubárico, en el que ocurre en la trompa, que es el mayoritariamente más, sí, frecuente. Cualquier condición que padezca o haya padecido la mujer que obstruya este canal, la tuba que obstruya la trompa de falopio, va a predisponer o a inducir a que ocurra un embarazo ectópico. Yeah. Cuando específicamente lo más frecuente son procesos inflamatorios crónicos, sí, algunas enfermedades benignas como la endometriosis, por ejemplo, que provocan obstrucciones, provocan adherencias. Hay otros factores de riesgo, tales como hay mujeres que se embarazan teniendo un dispositivo, por ejemplo, porque falla el dispositivo, el DIU, la T de cobre, y bueno, ocurre que se embarazan y el huevo se implanta no donde está el dispositivo, que es dentro del útero, sino en otro lugar, en la tuba. Factores de riesgo o condiciones predisponentes son mujeres que han tenido cirugías en las trompas mismas. A veces hay mujeres que en algún momento de su vida habían decidido esterilizarse quirúrgicamente y luego deciden la recanalización. Estas mujeres pueden embarazarse, pero tienen un poquito mayor de riesgo de un ectópico. Mujeres que han tenido un ectópico previo. Sí. Y yo leí, doctora, que por ejemplo aquí en República Dominicana el aborto es ilegal, no está penado por la ley, pero obviamente sabemos que ocurren en patios, en clínicas clandestinas y demás, este tipo de abortos que muchas veces no son profesionales, no son personas que tienen conocimiento de esto. Y he visto que ha habido causas o ha habido situaciones en las cuales mujeres que han tenido este tipo de abortos, de patio y demás, ilegales, han tenido luego problemas para quedar embarazadas y han sufrido también de embarazos ectópicos por daños que se le han hecho durante los procesos. Totalmente correcto. Sí. Los procedimientos en la cavidad uterina
independientemente de su naturaleza, de que hayan sido bien manejados o en el marco de la clandestinidad, pueden llevar a la mujer a tener ese riesgo. Las mujeres que por una razón u otra han tenido muchos legrados, esto termina dañando la cavidad y el huevo busca un lugar apropiado a donde implantarse y lo hace fuera de ¿Esto va a ocurrir siempre? La persona que tiene un embarazo ectópico siempre va a tener, a menos que se trate un embarazo ectópico, puede ser que sea caso de una sola vez, o sea, una cosa que sucede una sola vez y el próximo no haya problemas. Mira, el riesgo, una mujer que ha tenido un embarazo ectópico puede conseguir posteriormente un embarazo normal. ¿Sin ningún tratamiento? El riesgo, todo depende de cómo se haya manejado, porque hay diferentes formas de manejar el ectópico y sobre todo depende qué daño ha provocado el ectópico per se. Claro. Entonces, bien, o sea, la mujer va a poder tener potencialmente concebir y tener un embarazo normal luego de un ectópico, pero siempre va a tener más riesgo de repetir el ectópico que una que no lo haya tenido previamente. ¿Y cuáles son los tratamientos? ¿Qué se hace en este caso? Por ejemplo, una mujer tiene un embarazo ectópico, obviamente esto termina en aborto, no hay posibilidad que el niño nazca. No, real y efectivamente es incompatible con que se desarrollen. Hay casos excepcionales, muy bizarros en medicina que están descritos, donde embarazos ectópicos abdominales que se implantan dentro, o sea, fuera del útero, pero dentro de la cavidad abdominal, han llegado a término, pero esos son prácticamente casos anecdóticos que están descritos en medicina. Pero el embarazo ectópico tubárico es incompatible con que se concluya, y lo peor del tema es que mientras más logre desarrollarse ese embarazo en esa localización, más riesgo tiene la mujer de complicaciones que incluso pueden comprometer la vida de la paciente. Tenemos una llamada de Salcedo. Buenos días. Sí, buenos días. Buenos días. Sí, la escucho, adelante. Yo quiero hacerle una pregunta a la doctora. Sí, ya la escucho, adelante. Yo tuve un embarazo ectópico y yo tengo 40 años y yo quiero salir embarazada. Porque yo nada más tengo 2 bebés, o sea, yo no soy como muy fértil para salir embarazada. Bueno, pero con 2 bebés no creo que no sea muy fuerte, o sea, que no tenga problemas de fertilidad. Bueno, depende cuánto intento tuvo, ¿no? Pero realmente ya eso es un tema muy personal y particular. Mira, eso amerita que se evalúe cuál fue el manejo que se le dio al embarazo ectópico que tuvo y en qué condiciones quedaron sus trompas luego de ese tratamiento. Claro, ya puede quedar comprometida la fertilidad de por sí, pero no significa que necesariamente se anule. O sea, aunque haya habido las complicaciones que hayan dañado las trompas, por ejemplo, siempre existen alternativas de reproducción asistida que se pueden ofrecer en mujeres que quieren tener paridad, que quieren continuar con su paridad y manifiestan dificultades para hacerlo luego de un ectópico. ¿La edad puede ser alguna barrera en esto? O sea, ¿puede causar también que haya embarazo ectópico la edad? Bueno, se habla de 40 años y ella tiene 40 años. ¿Esto de la edad podría ser quizás que no agrave la es situación? el principal factor de riesgo, pero una mujer de mayor edad quizá haya estado sometida en más ocasiones o a más tipos de condiciones de riesgo para tener un ectópico. Incluso una mujer que haya tenido muchos embarazos y muchos embarazos a término y parto, tiene más chances de tener un ectópico y obviamente a mayor edad más probabilidad de que sea una gran multípara, por ejemplo. Claro. Hay un tratamiento, obviamente esto es multifactorial, usted bien explicaba que puede ser, no hemos enfocado la trompa de falopio, pero hay
otras complicaciones, otro tipo de embarazo ectópico que no necesariamente se haga en esta área. Pero hay tratamientos para esta situación luego de un embarazo ectópico y quedándonos en la trompa de falopio como el lugar donde se desarrolló. ¿Existen un tratamiento posterior a estos embarazos ectópicos que puedan hacer que esta mujer no tenga daño y que pueda tener sus hijos normal, un embarazo normal al futuro? Mira, básicamente después de haber tenido un embarazo ectópico, la mujer se puede someter a evaluaciones para identificar en qué condiciones quedaron las trompas, si están permeables o no, y en el caso de que se demuestre que se mantiene obstrucción en la trompa, en el caso de que esa trompa haya sido conservada luego de manejar el ectópico, es una condición que puede ser manejada, pero con la advertencia de que aún manejando las condiciones de obstrucción tubárica, el riesgo existe, o sea, se mantiene. Muy bien. Tenemos que hacer una pausa, doctora. Cuando regresemos seguimos hablando de este tema tan interesante. Vamos a recibir llamadas de todos ustedes para que hagan sus preguntas con respecto a este tema de hoy, el embarazo ectópico. Regresamos ahora. Y seguimos nuestra entrevista con la doctora Natalia Frías sobre este tema tan interesante, el embarazo ectópico. Doctora, se nos ha olvidado hablar de los síntomas. Es importante conocer cuáles son los síntomas, cómo una mujer embarazada reconoce o cuáles son los síntomas que va a tener en caso de tener un embarazo ectópico. Mira, están dos escenarios. Uno es la mujer que se sabe embarazada, en un embarazo temprano por lo general, y tiene toda su sintomatología propia de este embarazo, y de repente hace un cuadro que médicamente llamamos abdomen agudo, que es un dolor pélvico abdominal intenso. Por lo general estas pacientes son recibidas en espacios de emergencia, y luego de la evaluación clínica y sobre todo la evaluación sonográfica, entonces se detecta que este embarazo está implantado o localizado fuera de la cavidad. El otro escenario que tenemos es la mujer que llega con la misma sintomatología, pero quizá a veces, si es muy temprano, todavía no conoce su condición de embarazada, y es algo que se descubre y se detecta como parte de la evaluación. Las que no lo saben a priori sí pueden referirte ciertos retrasos menstrual. Esos son datos que se recogen con la historia clínica y el abordaje de la paciente. Y bueno, se evalúa de igual manera y se detecta la condición del ectópico. ¿Se puede hacer algo como mujer para evitar esto? ¿Se puede hacer algo nosotros, la mujer en lo que se refiere hasta de ejercicio, algo, una buena alimentación? ¿O esto es algo que puede suceder sin importar causas? Mira, es las dos cosas. O sea, hay factores de riesgo, sobre todo los que están relacionados a enfermedades como la endometriosis, por ejemplo, que real y efectivamente no son prevenibles. Sin embargo, todo aquello que resguarde la buena salud sexual y reproductiva, eso es una acción proactiva para prevenir condiciones como el ectópico. Cuando me refiero a esto, específicamente hablo mujeres que están empoderadas en prevenir enfermedades de transmisión sexual, con ello procesos pélvicos, el control de la natalidad, porque mencionamos en algún momento que la gran multiparidad puede ser un factor de riesgo. En el caso de someterse a procedimientos ginecológicos, que se procure recibir o que se procure acudir a un servicio donde se le garantice lo básico de la calidad y de la competencia técnica de quienes la están manejando. O sea, estas son cosas que indirectamente, o sea, el cuidado de la salud sexual y reproductiva indirectamente inciden
en evitar ciertos factores de riesgo del embarazo ectópico. Esto, me hablaba usted fuera del aire, que hay muchos, esto trae frustración a las mujeres, o sea, Sí. es una situación muy difícil y más cuando sucede en varias ocasiones. Sí. Puede darse un caso de que una mujer no pueda tener un embarazo normal nunca por esta situación, porque tenga condiciones Sí. que ya no le van a permitir. Sí, lamentablemente ocurre sobre todo en mujeres que ya de por sí han sido evaluadas y están siendo tratadas por problemas de fertilidad en un componente tubárico, sobre todo. Son mujeres que desean un embarazo, a veces lo consiguen, pero se enfrentan ante la situación de que lo consiguen y tienen un ectópico. Hay casos, quizá no tan frecuentes, pero sí hay casos de mujeres que llegan a tener varios embarazos ectópicos, y ya no solamente es el impacto emocional de haber conseguido finalmente un embarazo y que éste sea fallido, sino el alto compromiso de la preservación a veces incluso de su vida por complicaciones fatales que puede tener un ectópico. O sea que... Entonces sí es una situación muy delicada. Muy delicada. Obviamente, las mujeres, hay posibilidad, vuelvo y repito, usted lo decía muy claro, hay posibilidad obviamente de que usted pueda tener sus hijos, sí. Hay otros mecanismos, no hay desesperación, obviamente es un tema delicado, pero yo creo que siempre la ciencia va a tener algún tipo de respuesta, porque el milagro de ser madre es algo que, porque es un milagro, y qué pena que los hombres no podemos. Me gustaría ver a cualquiera de estos camarógrafos embarazados, a cualquiera de ellos me gustaría verlo. Yo siempre he dicho un parto de ese, que si la maternidad, si el proceso de maternidad dependiera de los hombres, no se necesitaría planificación familiar, porque tuvieran el primero y ya. No. ¿Usted cree? No, doctora, pero bueno, sí. Dicen que el dolor del embarazo es como lo comparan con una piedra en los riñones, siempre hablan del parto, sí. Perdón, que con una piedra en los riñones. No he tenido piedra, pero tampoco quiero tener un embarazo. Doctora, hay un tema también muy importante dentro de este mismo dentro del mismo tema, que es el tema de los y yo tocaba anteriormente, el tema de los embarazos en las menores. Sí. Hablábamos con respecto a los daños, no solamente psicológicos, a la familia, pero también los daños físicos que ocurren en la niña y en la joven que no está preparada. Y hablaba yo tal vez, conociendo mucho menos que usted, tal vez no, seguro de conociendo menos que usted, de que esos órganos están desarrollados totalmente, formados para lo que es el nacimiento, para traer a un niño al mundo. ¿Qué le parece esto? ¿Puede ser causante de embarazo ectópico también una niña hasta que empieza a temprana edad a salir embarazada a temprana edad? No es una población común en la que ocurran embarazos ectópicos, sí. Real y efectivamente. Pero retomando el tema básico, que la tecla esta que estás tocando sí. del embarazo en mujeres jóvenes y adolescentes, esta es una problemática muy seria de nuestra salud pública. Sí. Y quizá en la población de jóvenes y adolescentes el embarazo ectópico no sea el mayor riesgo, como sí lo es otras complicaciones igual de serias sí. que pueden ocurrir precisamente por la temprana edad. Lamentablemente nuestro país tiene cifras preocupantes de ocurrencia de embarazo en adolescentes, al extremo de que muchas de nuestras instituciones, de nuestras maternidades públicas, tienen habilitados servicios especializados para atender a esta población. Cuando realmente debiéramos de apostar a tratar de, a través de la educación, de la información, de la orientación real, profesional, claro. Estas poblaciones, si bien es cierto, quizá no vamos a incidir tanto en conseguir que posterguen la sexualidad, pero que esta sexualidad sea segura
desde el punto de vista de la prevención de los embarazos y de enfermedades de transmisión sexual. Claro, voy a aprovechar estos últimos minutos de la entrevista para responder algunas preguntas que tengo aquí en el Vivi de nuestros seguidores. Por ejemplo, me habla Clara Nicole, dice, tuve un embarazo así, pero me quitaron la trompa derecha. Me hicieron una cesárea y me quitaron la trompa porque estaba abajo. Pero antes de eso me hicieron un legrado. Eran 2 bolsas, todo eso en una sola semana. No es una pregunta, más bien es una anécdota, ¿no? O su experiencia, exacto, ¿no? Me pregunta Miguel, me pregunta, una mujer de 43 años, le llega poco su periodo, ¿puede llegar a embarazarse fácilmente? Mira, depende, eso está sujeto a evaluación porque ya a esa edad hay que valorar si esa mujer está empezando con su proceso de menopausia. Y en el caso de ser así y que quiera un embarazo, quizá necesite algún tipo de apoyo en términos de la fertilidad, ¿no? Ya. Me pregunta Joana, buenos días, mi nombre es Joana, tengo 36 años, me gustaría saber si una persona con 4 cirugías de miomas y unas 5 cirugías en proceso puede tener la esperanza de ser madre. Es mi gran sueño, pero los médicos no me dan mucha esperanza. ¿Qué me recomienda? Porque pienso hacerme una heterectomía, ¿no? O heterectomía. Heterectomía puede ser. Sí. O vaciado, como le dicen, histerectomía, sin haber sido madre. A veces sí, o sea, a veces esos son de los casos un poquito frustrantes con respecto al manejo de la fertilidad. De hecho, la cantidad de cirugías previas que la joven está refiriendo que tiene, eso es un factor de riesgo para embarazos ectópicos. Claro. Saber si tiene o no tiene esperanzas de poder concebir un embarazo y llevarlo a término, para eso se requeriría tener la información completa de su condición clínica y verificar si realmente ya no existe ningún tipo de alternativa de reproducción asistida que ofrecer. Desde Neiva, buenos días. Hello, buenas. Hello. Hello, buenas. Estamos parece teniendo problemas con la línea. Sí. Doctora, de verdad que es un placer tenerla aquí en el programa. Yo creo que hemos abarcado mucho sobre este tema del embarazo ectópico, y lo más importante es que la gente esté orientada, que las mujeres tengan orientación con respecto a qué hacer, cómo actuar, y obviamente que no preocupa, o sea, es de preocupación, pero tampoco es el fin del mundo, siempre habrá alternativas. Siempre se tratan de buscar. Así que doctora, un placer. Usted, doctora, su consultorio está... Yo actualmente ofrezco mis servicios especializados en Macromédica Dominicana. Es un centro de consulta ubicado en la avenida Bolívar 752. Ahí están los teléfonos en pantalla para que cualquier pregunta, comentario o visita que quieran hacer a la doctora, vayan por allá y ella la atenderá con mucho gusto. Doctora, un placer siempre tenerla en el programa. Vamos a la pausa y cuando regresemos tenemos nuestras invitadas para tratar hoy otro tema interesante. Regresamos ahora.